Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Estamos justo en el paso del Ecuador del ciclo con la conferencia que va a impartir don Javier Puerto. Todos ustedes tienen el en el programa su currículum muy sucinto, pero simplemente hago un recordatorio rápido. Catedrático de Historia de la Farmacia de la Universidad Complutense y director del Museo de Farmacia Hispana. Si tienen ocasión de conocer este museo o de verlo, se lo recomiendo porque es una preciosidad. Y Javier, que lleva yo creo que 30 años allí, ha sido yo creo que el fundador, ¿no?, del museo y ha recogido esas colecciones de farmacias antiguas que verdaderamente es un espectáculo. Yo tengo que decir que le debo mucho en mis exposiciones a las piezas que he podido llevar del museo del que es director y del que ha sido siempre el motor, don Javier Puerto. Es académico numerario de la Real Academia de la Historia y sobre todo es también, forma parte de la Junta de Gobierno como vicetesorero. Y tengo que agradecerle públicamente lo mucho que trabaja y lo importante que es para nosotros en esa institución. También no les voy a entretener porque lo tienen escrito lo principal, pero Javier Puerto reúne esas características de ser un investigador. Ha dirigido proyectos, pues 40 y tantos, 47 libros de investigación, etcétera. Además de un investigador profundo, tiene la capacidad de ser un gran difusor de la cultura y de la ciencia y además ser un gran escritor. Entre los libros, la gran bibliografía que tiene, que en fin ustedes pueden consultar, además de esa preciosa obra de La ilusión quebrada, botánica, sanidad y política científica en la España ilustrada, que es una de sus obras clásicas del año 1988, yo recomendaría, entre las últimas, son una lista larguísima de unas 50, me parece, o algo así, de libros. Recomendaría especialmente el de Giral, la biografía de Giral, El domador de tormentas, La sombra de Manuel Azaña, Madrid, que ha sido editado en el 2003, o el que fue libro finalista en el Premio Nacional de Historia, La leyenda verde, naturaleza, sanidad y ciencia en la corte de Felipe II. Y muy especialmente, porque sabe que lo bien que lo pasé, un libro ilustrado en donde el texto y las imágenes es un libro precioso que se llama ¡Ay, corazón! Ciencia, historia, literatura y arte acerca del corazón, de Homero a Natibel, que fue editado en el 2008. Y bueno, todavía ha editado luego Ciencia y política, esta es la biografía definitiva, José Giral Pereira, ahora en 2015 es la reedición, ¿no?, la de las obras, y hasta se ha atrevido con una novela histórica. Eso no la tengo sobre la mesa, pero no me he sentido capaz de leerla. Bueno, es miembro de comités científicos, tiene todo tipo de distinciones y honores en su campo. Y bueno, hoy nos va a hablar de la nueva ciencia, el método experimental. Permítanme unos minutos nada más para unir con la última conferencia que tuvimos hace más de 15 días. Recuerdan ustedes que habíamos partido
que las dos bases de nuestra cultura, democracia y ciencia, tenían esos orígenes griegos, partían de esa idea de un orden natural, de que los fenómenos físicos no se debían a las decisiones de dioses arbitrarios o de fuerzas que tengan que ver con castigos o premios, sino que simplemente había unas leyes internas de ese orden natural, de esa naturaleza que se podían conocer, y ese optimismo cognoscitivo que caracteriza a toda nuestra cultura, que no está reñido con un pesimismo antropológico, pero que lo principal ha sido ese afán de conocer y esa creencia de que se podía conocer. Y la tradición crítica, ese instrumento de la razón, el razonamiento, la experimentación de la que hoy nos va a hablar. Permítanme, el otro día la joven Cayetana Álvarez de Toledo, que escribía un artículo precioso en un periódico y nos recordaba la frase de Raymond Aron, que yo la tenía anotada y me gusta repetirla ahora que ha salido de nuevo a la palestra, que Aron definía esa razón occidental como esa forma de pensar que da una oportunidad a la verdad, con minúscula la verdad. Bueno, y sobre ese orden natural se solapa, digamos, el orden sobrenatural que trae el cristianismo, ese disparo hacia la trascendencia que habíamos visto en la conferencia inicial y que el otro día nos explicó magistralmente don Santiago Muñoz Machado, y que nos hizo recorrer, si recuerdan ustedes, desde Boecio, todo el debate profundo sobre razón y fe, que no es metafísica simplemente, sino que incide en lo real, porque según lo que se piense, la posibilidad de conocimiento, según lo que se crea sobre lo sagrado y lo profano, las posibilidades de secularización, incide en la forma en si se puede conocer y se puede avanzar en el conocimiento, hasta llegar a esa gran arquitectura que nos trazó también Muñoz Machado, que digamos el punto álgido es la gran arquitectura de Santo Tomás de Aquino, en que razón y fe están totalmente armónicas, y esa escolástica, esa gran escolástica que crea un edificio en donde me decía un gran experto, un sacerdote, que bueno, que ahí lo único difícil era entrar. Una vez que se entraba, el edificio es majestuoso. Una vez que se empieza a cuartear, como nos enseñó el otro día Muñoz Machado, se resquebraja con dificultad, pero se resquebraja lo principal, que es la jerarquización. Es decir, en esa gran escolástica, ese derecho y ley natural, ese orden natural que viene desde los griegos, que el cristianismo ha pasado por el tamiz del sobrenatural, etcétera, etcétera, pero lo sigue manteniendo. Ese derecho natural es un derecho, y la ley natural, que hay a veces diferencias, a veces no, pero en cualquier caso, ese orden natural es un orden muy jerarquizado. Está el derecho natural, la ley divina, después la ley de la naturaleza y después la ley del hombre. Es decir, que cada uno depende del anterior. Eso es lo que se rompe totalmente con el justnaturalismo racionalista, que nos explicó también don Santiago, que además lo enlazó con la gran aportación de la segunda escolástica, que es diferente de este otro gran edificio, y los derechos subjetivos. Entonces, yo me despedía la última vez diciendo que a partir de la conferencia de hoy íbamos a pasar del cosmos al universo infinito. Eso para las generaciones, las franjas generacionales que vivieron ese momento, para ellos sí que fue un cambio de visión del mundo muy traumático, porque supuso
aunque ese deterioro, por así decir, de la gran arquitectura escolástica a partir del siglo XIV, que lo habíamos visto también con don Santiago, penetraba en élites intelectuales, la generalidad, el gran esquema macro-microscópico, un cosmos perfectamente ordenado, donde había una jerarquía, los círculos concéntricos que formaban el universo y la diferencia entre lo celestial, lo sublunar. Es decir, todo estaba perfectamente en su orden y jerarquizado. La ruptura, el estallido de todo eso es verdaderamente lo que expresaba el poeta inglés John Donne, ¿no? Todo ha sido derrumbado, todo ha sido cambiado, todo ha sido acabado. Bueno, pues vamos a ver cómo la causa de ese derrumbamiento, de esa gran arquitectura escolástica que durante siglos se mantuvo, donde el hombre estaba en el centro del universo, la Tierra, alrededor de la Tierra giraba el Sol, etcétera, etcétera, se derrumba con lo que hoy nos va a explicar don Javier Puerto. Perdonen por este inciso, pero es un poco, si veo las mismas que son ustedes asiduos, la mayoría, pero por si hay alguien nuevo, pues recordar cómo vamos enlazando este recorrido a grandes rasgos por nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora directora de la Real Academia de la Historia por su amabilidad, por su afecto y por su confianza en mí, manifestada hoy de nuevo. Muchas gracias a la Fundación BBVA por haberme invitado a esta conferencia y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí en una tarde que no invita precisamente a estar encerrado. Ha puesto ya las cosas suficientemente claras, los antecedentes, la señora directora, y yo voy a entrar directamente en materia. Voy a intentar ser muy sintético porque la tarea es demasiado ardua. Es muy larga, no sé si llegaré a buen puerto haciendo un juego de palabras con mi apellido, pero si no, rápidamente sintetizaré. Se ha hablado varias veces de fechas para empezar el Renacimiento. Yo les propongo una nueva fecha, que es una fecha muy aceptada por la mayoría de los historiadores, que es la que ven en la pantalla, y que es la caída de Constantinopla en poder de los turcos. En ese momento, los sabios de la cristiandad bizantina huyen despavoridos, pero huyen con sus manuscritos debajo del brazo. Sus manuscritos son los primitivos manuscritos griegos y huyen hacia Italia y son recibidos en Italia como si fueran el nuevo Prometeo, por las razones que el otro día les explicaron, porque ya había un cierto interés por las letras humanas. Ese interés se multiplicaba en el caso de los que se interesaban en asuntos científicos, porque estaban convencidos de que habían asistido a una gran traición. La ciencia griega se había transmitido por vía árabe y había vuelto a Europa por medio de los árabes y había sufrido demasiadas traducciones y demasiadas adaptaciones. Primero se había traducido del griego al árabe, luego del árabe al latín. Y pensaban que era importantísimo volver a la fuente, volver a leer a los clásicos. La circunstancia coincidió con un momento especialmente interesante, que fue la aparición de la imprenta. Se habían editado ya algunos libros en imprenta, pero en imprenta fija, es decir, con láminas de madera que habían de ser grabadas, que se podían imprimir muy pocas veces, pero cuando sucedió esto estaba la imprenta de tipos móviles en funcionamiento y como ven ustedes, en 50 años se imprimieron más libros que se habían
manuscritos se habían escrito en toda la historia anterior a la imprenta. Esto ocasionó dos fenómenos. El primer fenómeno fue que se hicieron tiradas relativamente grandes de textos de todo tipo, y entre ellos textos científicos, en latín. Y eso hizo que el conocimiento se extendiese de una manera extraordinaria. El conocimiento y el conocimiento científico no solo eran los libros, sino que había varias personas que los podían leer. Pero durante el Renacimiento también aparecieron estos textos en lenguas romances. Entonces, además de la extensión, se consiguió una gran penetración. Es decir, había una serie de personas que nunca habían sido tenidos en cuenta en la historia de la ciencia, pues porque no eran ni clérigos, ni eran abogados, ni eran médicos. Y estos artesanos no sabían latín, pero sí sabían lenguas romances. Entonces se consiguió que una serie de técnicos tuvieran también acceso al conocimiento. Técnicos como podían ser los boticarios, como podían ser los cirujanos, como podían ser los metalúrgicos y como fueron varios artistas y artífices, varios ingenieros y varios artistas sensu stricto. Lo que sucedió es que en el momento en que empezaron a leer los clásicos, al español se tradujeron fundamentalmente a Dioscórides y a Plinio, o sea que no estuvo mal la traducción, pero en el momento que empezaron a leerse los clásicos surgió la sensibilidad crítica hacia ellos. Es decir, todos aquellos personas que se habían quejado y cuyos textos conservamos en Oxford durante la Baja Edad Media, etcétera, de que había cosas que evidentemente no podían ser y que se debía de deber a la ignorancia de los autores medievales y de los escolásticos, cuando vieron los clásicos dijeron, no, están equivocados. Los que están equivocados son los clásicos. Y evidentemente el libro en el que más fácil se puede coger errores, pues es Plinio, porque como conocen a ustedes es un héroe de la ciencia, la primera persona que murió subiendo un volcán, que estuvo también aquí en España, pero era una persona que al tiempo que describía muy bien las cosas que veía, se creía todo. Y entonces cuenta unas cosas que verdaderamente son imposibles. Lo que no quiere decir que no haya también unos aspectos muy bonitos durante el Renacimiento. La característica de ello es el libro de Leoniceno, Plinio y de diversos médicos clásicos, los errores, qué errores tiene. Es decir, los montones de libros que se escribieron sobre los errores de Plinio, las anotaciones a Dioscórides, etc. Decía ahora a doña Carmen Iglesias que desde mi punto de vista la verdadera revolución científica que se produjo durante este periodo fue el descubrimiento del Nuevo Mundo, porque fue una realidad inobjetable. Es decir, estaba allí, punto. Primero se pensaba que eran las Indias, luego no, era un nuevo mundo que se desconocía todo. Y este nuevo mundo supuso en el ámbito científico un esfuerzo impresionante. Un esfuerzo, evidentemente, en la física y en la matemática, en la navegación, en la geografía. Bien, les decía que el nuevo mundo supuso una modificación absoluta. Les han hablado ya aquí de lo que supuso en el ámbito jurídico, de lo que supuso en el ámbito de los derechos humanos. Hay una cosa que no se dijo que a mí me encanta, y es que también el descubrimiento del Nuevo Mundo supuso por parte ya de Fernando el Católico la legalización del mestizaje. Creo que es una cosa de la que podemos sentirnos verdaderamente satisfechos. Es decir, se permitió que se casaran los españoles con quien fuera. Por eso verán ustedes en el Museo de América las grandes tablas de mestizos. Pues era una cosa normal. Pero en el ámbito de la ciencia, vuelvo a repetir, hubo un gran esfuerzo
por parte de España, que en ese momento, como todos los países imperiales, tenía la mejor ciencia y la mejor tecnología, supuso un esfuerzo terrible en el arte de navegar, supuso un esfuerzo terrible en la construcción de nuevos barcos, y el descubrimiento del Nuevo Mundo cambió absolutamente la vida europea. Siempre nos fijamos extraordinariamente en el oro. El oro que en cierta manera evidentemente supuso la financiación europea durante prácticamente 3 siglos. Pero mucho más importante que el oro fue la plata. Se importó mucha más plata y se importó mucha más plata debido a que se introdujeron nuevos métodos de beneficiar la plata, el método del patio, el método del cazo. Y fue así también porque se hicieron unas inmensas obras hidráulicas en América. Pero aparte de eso, aparte de la manera de ver el mundo, de la importancia de la experiencia personal, de los aspectos jurídicos, de todas estas cuestiones, cambió absolutamente la vida cotidiana de Europa. Todo lo que normalmente todos conocemos, y ustedes conocen, como dieta mediterránea, es americano. Por eso cuando les pongan a dieta mediterránea, pregunten ustedes si antes o después del descubrimiento de América. Porque si es antes del descubrimiento de América, lo tienen ustedes fatal. Porque todas las maravillas de nuestra huerta, la mayoría son americanas. Los tomates, los pimientos, las judías. La caña de azúcar es árabe, pero la exportamos nosotros allá. La patata que significó pues, la supervivencia europea de manera tal que una crisis de patata en el siglo XIX en Irlanda hace la gran emigración irlandesa. Cambió absolutamente todo. Absolutamente todo, desde lo más excelso a lo más cotidiano, ¿no? Por eso fue lo auténticamente, desde mi punto de vista, revolucionario. Y una cosa que no se tiene muy en cuenta generalmente durante el Renacimiento es que también aparece un nuevo pensamiento hermético que introduce Marsilio Ficino cuando traduce las obras del teórico Hermes Trismegisto, que se consideraba que era contemporáneo de Moisés y que realmente no era contemporáneo de Moisés, sino que son textos del siglo III. Pero aparece una nueva magia, y seguramente las imágenes infantiles que todos tenemos de la magia son renacentistas, no medievales. Y esto que parece un paso atrás es en realidad una nueva manera de romper la teocracia. Una manera peculiar, pero una manera que además dio unos resultados excelentes para la ciencia, pues en casos como el de la alquimia y en el caso de los magos blancos, que en realidad son investigadores científicos, solo que no tienen los instrumentos necesarios para conocer la naturaleza, como posteriormente sí lo tendrán. 1543 decía Santiago Muñoz Machado que es el año clave del Renacimiento, sin lugar a dudas. De Copérnico, Carmen Iglesias ha dicho algunas cosas, yo tengo que ser muy sucinto en estos temas, pero sí les puedo decir que ahí tienen los dos sistemas, el sistema tolemaico y el sistema copernicano. Copérnico en realidad lo que es un clásico pitagórico, absolutamente clásico. Y lo que hace es hacer lo mismo que hizo Aristarco de Samos, colocar en el centro del universo al Sol. Entre otras cosas, pues por coherencia pitagórica, y todos los movimientos que propone son movimientos circulares y todos los planetas son esferas, absolutamente pitagórico. ¿Cuál es la diferencia? La que les han indicado. Para él el universo no está cerrado, como aparece en la imagen que tenemos a la derecha, que es el mundo tolemaico, no está cerrado con una serie de estrellas que son incorruptibles, sino que todo es igual, el mundo sublunar y el mundo supralunar. Pero esto no es una invención de Copérnico,
sino es una invención anterior. Ya se habían observado cometas y se había pensado que eso de que había un mundo incorruptible pues no era en absoluto cierto. Los que, evidentemente, Copérnico no tuvo dificultades con la Iglesia, ni con la Iglesia católica, con el protestantismo sí, porque le pusieron a bajar de un burro, pero no tuvo mayores problemas. El que sí tuvo problemas fue Galileo. La labor de Copérnico la siguieron estas dos personas que ustedes ven ahí, la siguió Brahe y la siguió Kepler, y en 1576 el rey de Dinamarca, al lado de la capital danesa, hace ese castillo que ven ustedes ahí, le pone un observatorio astronómico en donde primero Brahe y luego Kepler se dedican a hacer mayores observaciones astronómicas, lo cual no impide que Kepler se gane honradamente la vida haciendo pronósticos astrológicos. Es decir, bueno, luego insistiré en este tema, pero no es que estén absolutamente definidas las cuestiones en cuanto a las disciplinas. No me he resistido a poner esta postal porque, igual que América aparece muy poco en las historias de la ciencia, aparece también muy poco Felipe II. Con muy pocos años de diferencia, Felipe II hace en El Escorial, en esta estancia que se ve a la izquierda, la Casa de las Aguas, y es un centro de investigación científica dedicado a la alquimia. No tiene tanta buena imagen como la astrología y la astronomía, pero ven ustedes que una de las primeras instalaciones dedicadas a la investigación científica se hizo también en España. El otro gran personaje del año 1543 también es Vesalio. Vesalio cambia absolutamente la manera en que se ve al ser humano y lo hace con la fabricación del texto ahí que es De Humanis Corporis Fabrica y lo hace por medio de su enseñanza. Hasta que llegó Vesalio se aprendía la anatomía por Galeno, por los libros de Galeno. Las clases de anatomía consistían en que un médico se subía en un púlpito y leía Galeno. Y en la parte del púlpito lo pueden ver ustedes en Salamanca, en el aula de Fray Luis, o lo pueden ver en Alcalá de Henares, que es donde antes daban clase los catedráticos. A la altura de los alumnos había un mozo de laboratorio, una persona con un cadáver. Entonces iban leyendo, el mozo abría el cadáver y enseñaba las vísceras. Y cuando había alguna diferencia, que eran muy numerosas, entre la víscera y lo que se leía, siempre se le daba la razón a Galeno. Galeno no la podía tener nunca porque lo que él describe es la anatomía del cerdo. Galeno no pudo diseccionar por dificultades de muchos tipos. Y entonces lo que describe es la anatomía del cerdo. Y cuando describe el esqueleto es la del macaco. Entonces las diferencias eran abrumadoras. ¿Qué hizo Vesalio? Cambió la forma de dar clase. Hizo eso que ustedes ven ahí, que ahora es muy corriente, que es un anfiteatro anatómico de madera. En ese anfiteatro anatómico, que solo lo ponía cuando podía enseñar con los cadáveres, es decir, durante el invierno, en el centro ponía una camilla y él, Padua, el catedrático, diseccionaba. Y entonces simplemente lo que hacía era describir lo que veía. Es la primera persona que atenta radicalmente contra el principio de autoridad. No describe lo que dice el libro, sino lo que él ve. Lo más importante, además, es que se alió con pintores. Primero con Stefan von Kalkar, un pintor holandés, que les pintó unas láminas anatómicas maravillosas para enseñar durante el verano. Y con el libro que anteriormente vimos, con unos discípulos de Tiziano.
de manera tal que el libro es una auténtica obra de arte, pero en la cual todos los dibujos no son ilustraciones, sino son, como en la actualidad, elementos que van describiendo lo que el libro dice, de manera tal que se puede aprender perfectamente anatomía en el libro o en las tablas. Ha cambiado no solo la concepción del universo, sino la concepción del ser humano. Y esta concepción, con mucho menor dificultades que Copérnico, porque Vesalio luego fue el médico del emperador y de Felipe II, del emperador Carlos y de Felipe II. Lo mismo, le pongo ahí anatomía Juan Valverde de Amusco, pero Juan Valverde de Amusco destaca esencialmente por la fisiología. Juan Valverde de Amusco, que también escribió un libro de anatomía precioso, con el mismo sistema que Vesalio, es un español que trabajó en Italia y que describe la circulación menor de la sangre. El de la circulación menor de la sangre es seguramente un descubrimiento simultáneo entre Realdo Colombo, Juan Valverde de Amusco y Servet, nuestro Servet. Lo que sucede es que es muy difícil que Valverde de Amusco leyera ningún libro de Servet porque quedaron dos. Entonces es casi seguro que fue un descubrimiento simultáneo, con lo cual ya no solo ha cambiado la anatomía, sino que empieza a cambiar la fisiología. Es imprescindible, primero anatomía, después cómo funciona el cuerpo. Primero cómo es el cuerpo, luego cómo funciona. Otro caso de lo mismo, un caso de interés en la propia experiencia es Ambroise Paré, que es el creador de la cirugía moderna. Es un francés. Un cirujano nunca es un médico porque los cirujanos hacían mucho daño, la anestesia es del siglo XIX-XX, y mataban mucho. Es decir, hasta el siglo XVIII no se sabe que hay infecciones. Y además trabajaban con las manos. Un médico nunca tocaba a un paciente, el cirujano sí. Y el cirujano era como el boticario, un artesano menor. Este hombre, que era una persona que no conocía el latín, que era de un estrato social muy bajo, en una batalla entre las tropas de Francisco I y del emperador Carlos, se le acabó el aceite hirviendo. Cuando en las heridas de guerra, sobre todo si eran heridas producidas por la pólvora que se suponía envenenadas, se cauterizaba con aceite hirviendo. Entonces, entre la herida y el aceite, se moría prácticamente. Era un shock traumático impresionante. Él se quedó un día sin ese aceite, cosa que les habría pasado a un montón de cirujanos antes que él, y lo que hizo es no volver a utilizar nunca el aceite. Empezó a coser las heridas. Es decir, son cosas que simplemente es que en esta época la propia experiencia tenía importancia y se hacía lo que uno veía. El caso del magnetismo se lo he traído aquí, además de porque William Colbert pues, fue el primer personaje que trabajó en este tema, porque escribió una cosa que yo creo que es que explica muy bien lo que pensaban la gente durante el Renacimiento. Dice, dedicó su libro a quienes buscan el conocimiento no en los libros, sino en las cosas mismas. Para él, los adeptos a la vieja cultura se componían de gente que confía ciegamente en la tradición, idiotas literarios, leguleyos y mediocridades perversas. Esto es una declaración de principios inmediata. Él creía en la experimentación y el lenguaje tan aparentemente burdo lo utilizaban mucho más burdo en todas las discusiones durante el Renacimiento. Les he indicado también para que vean que la ciencia no fue, como muchas veces nos lo presentan, como una cosa que avanzó como un haz de luz impresionante, pues dos personas
muy llamativas. El primero de ellos es Girolamo Cardano, que era un médico, pero además de ser un médico, pues era un astrólogo. Además de ser un astrólogo, fue un magnífico matemático, y además de ser un magnífico matemático, fue una persona tremendamente conflictiva, que nos dejó un testimonio personal de vita propia, que es uno de los primeros testimonios de importancia literaria, ¿no? Y a su lado está pues el más importante mago del Renacimiento, que es Giambattista Porta, que era todo, estudiaba, le interesaba la física, le interesaba la química, le interesaba la astrología, le interesaban la óptica. Lo que se le recuerda es porque es el inventor de la cámara oscura y fue el creador de una de las primeras academias de ciencias en Italia, que fue suprimida precisamente porque le acusaron de nigromante. Su libro sobre magia tuvo unas 30 y pico ediciones, fue traducido a todas las lenguas, entre ellas la nuestra, ¿no? Y tuvo una cierta importancia, y desde luego está en la biblioteca del Escorial. La metalurgia, pues ahí tienen a una de las personas, evidentemente en un retrato fingido, que es Bartolomé Medina, que fue el que inventó el método del patio, que es un método alquimista, o de origen alquimista o empírico, para beneficiar la plata por medio del mercurio, sin el cual, pues muy probablemente, las minas americanas hubieran tenido pues mucha menos riqueza. Y tendría que irme ya al siglo XVII, pero voy a decir una palabra de Leonardo da Vinci, ¿no? Porque Leonardo da Vinci casi nunca aparece en las historias de la ciencia. Leonardo da Vinci es la figura del nuevo artista. Es un hombre que ha pasado a la posteridad fundamentalmente por su genialidad como pintor, como escultor, pero fue un hombre absolutamente interesado en la ciencia. Le preocupó evidentemente la mecánica, pero le preocupó también la óptica. Hizo personalmente disecciones. ¿Por qué nos lo introducimos nunca en la historia de la ciencia? Porque lo hizo para él. Y lo que han quedado son anotaciones manuscritas. Anotaciones manuscritas que no tuvieron influencia ni durante su época ni en la posteridad. Lo que también es muy conocido pues son los artefactos mecánicos, que por otra parte, en su caso, son muy bellos, pero son muy parecidos a los que propuso Rogerio Bacon en la Baja Edad Media, o los que en multitud le propusieron que construyese a Felipe II. Y voy a pasar de Paracelso. Bueno, les voy a decir esto porque es divertido. Se supone siempre que la ciencia intenta la racionalidad, la lógica y la verdad. Entre los experimentadores, entre los naturalistas franceses, hay dos: André Tevet, que además era un franciscano, y Pierre Belon. Y en sus libros aparecen estos maravillosos animales que luego copió Ambroise Paré y que él atestigua que ha visto. Y por eso el estudio también de la historia natural renacentista es absolutamente sorprendente, porque evidentemente se los inventó, como pueden ustedes ver, ¿no? Hay dos tipos de unicornio y una especie de no se sabe qué con cabeza humana que lo están intentando cazar. Y Pierre Belon, para los amantes del pescado, pues nos describe ese animalito tan maravilloso que es el pez con cabeza de clérigo. Voy a pasar al siglo XVII, porque si no, no voy a acabar, y además vamos a acabar todos un poco cansados. Durante el Barroco, durante el Renacimiento, lo único que se hizo es poner en valor el método experimental. Lo que se hizo
fue romper el teocratismo, por una parte, dar importancia al individuo, pasar al homocentrismo y proponer que la experiencia era importante para conocer lo que nos rodea. Durante el Barroco se creó el método científico, es decir, se creó una nueva forma de pensar, y eso lo hicieron fundamentalmente 3 personas. Una de ellas, que es Francisco Bacon, no era un científico, era un abogado, y lo que propuso fue el método inductivo. Un método inductivo que es el que utilizaban los abogados en sus investigaciones. Ese método consistía en ver determinados fenómenos y ver en qué coincidían y en qué divergían. Y una vez que había hecho esa observación, intentaba establecer leyes. Y por otra parte, se le dio mucha importancia, sobre todo en el territorio anglosajón, porque escribió una utopía, La Nueva Atlántida, en la que describe extraordinariamente bien cómo debía de ser un centro de investigación científica. Y entonces la Real Sociedad Londinense le considera uno de sus precursores. Descartes lo que propuso es el método deductivo, como para todas, no solo para la ciencia, sino para la vida propia, ¿no? En su Discours de la méthode, pero Descartes sí fue un matemático, y además de un matemático muy importante. Él proponía la deducción, y el que creó el método científico prácticamente como se utiliza en la actualidad, pues fue Galileo. Galileo lo que proponía es que se viese uno o varios fenómenos, que después de ver esos fenómenos que podían ser naturales o podían ser una intuición, pues se plantease una hipótesis que los explicara, esos fenómenos, y se hiciera un experimento. Si ese experimento salía adecuadamente, esa hipótesis se convertía en teoría o en ley, porque manifestaba cómo se producían todos los fenómenos en la naturaleza. Por lo tanto, no solo tiene importancia por su continuación del método copernicano, sino por la creación del método científico. Una nueva forma de pensar, basada simplemente en la razón y en la lógica. ¿Por qué se puede contrastar el método experimental? Porque aparece nueva tecnología. La ciencia, al fin y al cabo, simplemente consiste en la descripción de la naturaleza, acercándose todo lo posible a la verdad. Entonces, durante el Barroco aparece una nueva tecnología que empieza a permitir que los fenómenos que los filósofos griegos explicaron de forma cuantitativa puedan ser explicados de manera cuantitativa. Galileo perfecciona el telescopio, como luego haría Newton. Por lo tanto, al gran número de observaciones que se habían hecho ya por los astrónomos que he mencionado, entre ellos Kepler, pues él hace nuevas observaciones que le hacen estar seguro de que lo que proponía Copérnico no era una teoría matemática, sino era la realidad. No era una teoría matemática que explicaba de una forma más elegante los movimientos astrales, sino que era una realidad. Ella lo que explica en su Nuncius Sidereus. Pero aparte de esto, también, junto con Santorio, hizo el primer termómetro, el primer termoscopio. Hasta entonces, las enfermedades eran frías, calientes, húmedas o secas. A partir de Galileo, tienen una temperatura. Santorio introduce también la balanza. Es la primera persona que empieza a pesar a los seres humanos. Y le pesa al ser humano, le pesa la comida que come, las excretas que lanza. La primera persona que investiga sobre ese fenómeno ahora tan llamativo de la gordura. Hay otro señor aquí que no tiene nada que ver con la ciencia, que es Leeuwenhoek, un burgués de Delft,
que inventa el microscopio y tiene que hacer un microscopio para cada cosa que observa. Entonces, de pronto, aparte del mundo en el que vivimos, tenemos en la mano un mundo infinitamente alejado y aparece otro mundo infinitamente pequeño. Leeuwenhoek fue el primero que describió las bacterias, el primero que describió los glóbulos rojos, el primero que describió los líquidos seminales. Todo lo que caía en su mano, los 400 microscopios que hizo, fue porque tenía curiosidad por algo, pero simplemente lo describió. Es decir, la microbiología no se desarrolló hasta el siglo XVIII, etc. Pero dio un nuevo instrumento que abría un mundo nuevo. Es decir, empiezan a aparecer muchos mundos distintos. Torricelli inventa el barómetro y ya resulta que la atmósfera no solo existe, sino pesa. Y pesa de distinta manera según estemos al nivel del mar o vayamos ascendiendo en las montañas. Y luego veremos en el siglo XVIII a Humboldt y a todos los naturalistas cargados, a Pascal antes y después a Humboldt, cargados con sus barómetros, que ahora también los llevan, pero en el reloj, claro, digitales. Otto de Guericke demuestra una cosa que también parece que no tiene ninguna importancia, pero es muy importante para la física aristotélica. Demuestra que existe el vacío. Y lo demuestra con esos hemisferios de Magdeburgo. Esos hemisferios de Magdeburgo son simplemente dos semiesferas que se unen. Una vez unidas se les hace el vacío. Y entonces se pone a tirar de ellas a un par de caballos y es imposible. Entonces, de esta manera demuestra que existe el vacío, cosa que en la física aristotélica no existía. Los objetos precisamente se movían por miedo al vacío, pero no existía el vacío. Entonces, bueno, pues se van haciendo una nuevas series de experiencias. Si Copérnico había disminuido el número de círculos, Kepler los convierte en elipses, como supongo que todos ustedes conocen, y Newton, el que los físicos dicen que fue el hombre más inteligente que ha vivido nunca en sus principios, une definitivamente los cielos y la tierra. Y descubre una fuerza, la fuerza de la gravedad, que actúa por igual en el cosmos y en la Tierra. Es decir, las cosas tienen la misma atracción, las moléculas en la Tierra, que en el cosmos. Entonces ya no hay ningún tipo de diferencia en el universo. Todo es igual, todo se rige por las mismas leyes. Al mismo tiempo, hay un médico inglés que convierte en dinámico el cuerpo, que es William Harvey. Descubre la circulación mayor de la sangre. Es decir, si hay un descubrimiento que tenga importancia desde el punto de vista de la física, hay otro descubrimiento que tiene importancia desde el punto de vista de los seres humanos. Generalmente no se presentan las cosas así porque la mayoría de los historiadores de la ciencia son físicos y le dan mucha más importancia, evidentemente, a las teorías que tienen que ver con la física. William Harvey era un hombre muy conservador, un hombre que no creía en ninguno de los adelantos científicos que yo les he ido mencionando. Desde luego no creía en el mundo copernicano para nada, pero que se batió a duelo con todo el mundo médico para defender la circulación mayor de la sangre. De manera tal que ya tenemos, mientras que el hombre de Galeno era un hombre estático, el hombre a partir de William Harvey también es un hombre dinámico, también está sometido a una serie de leyes naturales exactamente igual que pasaba con el cosmos. Aparecen nuevas instituciones, que es lo que más se suele destacar
en estos casos. Aparece la Academia de los Linces en Roma, a la que pertenece Galileo, a la que pertenece también Urbano VIII, que va a ser posteriormente el que hace que se retracte de su creencia en el mundo copernicano. Y precisamente Galileo presenta su texto creyendo que el Papa lo va a apoyar, el Papa por una serie de razones que tienen que ver fundamentalmente con la política de poder no lo hace, pero supongo que todos ustedes saben que a Galileo lo condenaron 7 cardenales y 3 no. Es decir, que no fue una cosa unánime y que seguramente los 7 que le condenaron sabían que Galileo tenía la razón. Lo que pasa es que estamos en un determinado momento, 1630, en que la Reforma Trentina es fuerte y además los jesuitas no querían permitir que hubiese dudas sobre quién podía interpretar la Biblia, cosa que era típica de protestantes, pero vamos, se metieron en un lío verdaderamente impresionante. La Real Sociedad Inglesa también es de esta época. La Real Sociedad Inglesa se produce a partir de un par de reuniones de sabios, una que se produce en Manchester y otra en Oxford, y al final acaban reuniéndose en Londres. Pero la Real Sociedad Inglesa es privada, no tiene ningún tipo de subvención por parte del Estado. Nace como un grupo de gente, muchos de ellos nobles, interesados en la ciencia, a los que acude el rey cuando necesita algo de los científicos, pero ellos se costean todos los gastos y se mantienen de esa misma manera. Y al mismo tiempo aparece la Real Academia de Ciencias en Francia. Y esta tiene un modelo radicalmente distinto. Es un ministro del rey, Colbert, el que decide hacer una academia. En esa academia decide poner unos laboratorios, un observatorio astronómico y pagar a una serie de gente, una serie de sabios que investigan, que trabajan y a los que utiliza el rey sistemáticamente cuando tiene algún problema. Ese es el tipo de academia de ciencias que se intentó implantar en España al siglo siguiente por Carlos III y que no prosperó. Se iba a aparecer, como supongo que también todos ustedes saben, en el Museo del Prado, era el lugar donde se iba a instalar nuestra Academia de Ciencias. Llegó la Revolución Francesa y se fastidió, porque se consideró que la ciencia había tenido mucho que ver en la caída de los Borbones. Se pospuso al siglo siguiente y ya con un modelo distinto. No es una de las academias del 18, la Academia de Ciencias. En Prusia se crea la Academia de Berlín, de una manera también muy similar a la francesa, y no solo eso, sino que estas academias empiezan a sacar sus primeras publicaciones científicas. La Philosophical Transaction, la Royal Society y el Journal des Savants, la Real Academia Francesa. De manera tal que aparecen los primeros textos en los cuales solo se pueden publicar cuestiones de tipo científico. Pero les digo también que frente a este esfuerzo, pues hay otra serie de alternativas. Aparece Van Helmont, que es una de las personas que están con letras de oro en la historia de la química, en la historia de la fisiología vegetal, es uno de los inventores de los gases y es uno de los pocos científicos de prestigio que asegura que ha visto una transmutación alquímica. Él cree todavía en el paradigma alquímico. ¿Por qué vio una transmutación alquímica? Pues hay un alquimista escocés que escribió un texto para Felipe II en el que explicaba todos los trucos que hacen los alquimistas para demostrar la transmutación del oro en plata. Él seguramente observó una de estas, pero sigue creyendo en el paradigma alquimista. Boyle, que fue la primera persona que quiso olvidar para siempre
la palabra alquimia y que propuso la palabra química. Sin embargo, él defendía que se permitiera la consecución del oro alquímico, porque de esa manera se demostraría la teoría atómica en la que él creía, que no la teoría atómica actual, sino la teoría de Leucipo y Demócrito. Es decir, quiero decir, no se puede establecer, como les dije al principio, pues una línea clara, una línea de avance absoluto sobre el conocimiento científico. Supongo que ustedes se preguntarán en este momento por qué no he empleado en ninguna ocasión la palabra revolución científica. Pues porque no creo en esa palabra y creo que ningún historiador de la ciencia en la actualidad crea en ella. Una revolución, se utilizó ese término, lo utilizaron fundamentalmente Kuhn y Poiré, se utilizó en homenaje a Copérnico, pero una revolución supone que inmediatamente cae un paradigma y se acepta otro. Eso no pasó en absoluto, ni durante el siglo XVI ni durante el siglo XVII. ¿Qué es lo que pasó durante el siglo XVI y durante el siglo XVII? Que se estableció un nuevo mecanismo de pensamiento, que algunas disciplinas cambiaron y que otras no cambiaron. Es decir, a mí dos personas que me interesan singularmente. Una de ellas es Heráclito, ¿no?, que dice que lo más importante en el ser humano es el cambio. Yo estoy absolutamente seguro de que eso es así, porque lo notamos todos nosotros. Los que ya tenemos una cierta edad sabemos lo mucho que hemos cambiado en todo. Y otra persona a la cual tengo mucha admiración es a Galileo. Galileo utiliza esa frase de que somos enanos, pero cabalgamos a hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir? Que sitúa a la ciencia en el mismo camino que al resto de la cultura. Es decir, la ciencia no es que rompa, sino que va aprendiendo y va conociendo más y convierte el pensamiento lógico y el pensamiento racional en algo que hay que tener en cuenta. Pero lo que se hace durante el siglo XVI y durante el siglo XVII es continuar con la labor que empezaron los presocráticos, que deseaban lo mismo. Y lo magnífico que tenemos, que es en el pensamiento occidental y que creo que impregna todo el pensamiento occidental, que es el pensamiento científico, procede de ahí, de la fuente griega. Y la ciencia actual procede de esa misma fuente. Entonces, decir que hubo una revolución científica, pues yo pienso que históricamente es falso. Es absolutamente falso. Es muy bonito, pero es absolutamente falso. Lo que sucedió durante el siglo XVI y XVII es que se dieron unas circunstancias muy propicias para que se acelerara el proceso. Y, como ven, saltándome la mitad de las diapositivas, he cumplido con la hora más o menos y espero pues que no les haya desagradado demasiado. Muchas gracias.